la sesión 92 queda a disposición de las señoras diputadas y el señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en moción que excusa a las mujeres embarazadas durante todo el periodo de gestación y a aquellas con hijos o hijas menores de 2 años de las labores de vocal de mesa. Este es un proyecto aprobado en primer trámite, como digo, en el Senado y que ha llegado a nuestra comisión para su examen en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Entiendo que sin urgencia, pero ahí la comisión tiene que ver cuándo acuerda ponerla en tabla. En segundo lugar, una respuesta del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género al oficio 258 de esta comisión sobre una solicitud de mayor participación en el trabajo legislativo de esta comisión y en particular en la discusión particular del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incluir dentro de las garantías constitucionales el reconocimiento al trabajo doméstico y a la labor consistente en el cuidado de personas correspondiente al boletín 12.490/07. En tercer lugar, dos oficios del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en que remiten informe de ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre de 2020 sobre el programa Mujer y Trabajo y los programas de prevención y atención de violencia contra la mujer. También un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por el cual responde a la solicitud efectuada por la diputada señora Gael Llomán sobre el denominado subsidio protege, anunciado en su oportunidad por el presidente de la República. Luego también un oficio del Instituto de Salud Pública en que informan sobre las mujeres que hicieron uso del permiso de lactancia y los hombres que hicieron uso del permiso postnatal parental durante el año 2020. Luego un oficio también del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en que remiten informe de ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre y el segundo semestre del año 2020, referidos a glosas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el CERNAM, e informa sobre entidades públicas en convenio con el servicio. También otro oficio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en que remiten también un informe trimestral sobre mujeres que hicieron uso del permiso de lactancia y hombres que hicieron uso del permiso postnatal parental durante el año 2020. En el mismo sentido, con la misma información, también otro oficio del Ministerio de Justicia y también otro del Ministerio del Trabajo que remite la misma información a la que están obligados en virtud de la ley de presupuesto. Luego un oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por el cual informan que los capítulos Ejército de Chile, Armada de Chile y Fuerza Aérea de Chile no han realizado estudios con cargo a los recursos mencionados en la clase respectiva sobre paridad de género en las instituciones de las Fuerzas Armadas, el estado de verificación de la paridad de la actualidad y recomendaciones para generar mecanismos de promoción del cuerpo femenino en lo que se refiere al segundo semestre del año 2020. Un correo también del señor Esteban Barahona, presidente de la Corporación Confamilia, organización multiprofesional Provida y Profamilia que constantemente realiza seguimiento a proyectos de ley sobre estas temáticas, realiza capacitaciones y cumple una función informativa con la sociedad civil mediante coordinadores en todas las regiones, en que solicitan ser recibidos a propósito de la discusión general del proyecto de ley para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. En el mismo sentido, también solicitando ser recibidos para este mismo proyecto una solicitud del Frente Feminista de la Democracia Cristiana. Un correo del presidente del partido Nuevo Tiempo, en que también solicitan ser recibidos por la comisión para expresar su opinión sobre este proyecto. ¿Nuevo Tiempo o otra cosa? ¿Alguien escucha algo? Partido Nuevo Tiempo. Yo soy la única que no escucho nada. No, sí, yo también escucho, diputada. ¿Quién me escucha? ¿Ah, Sí. ¿se escucha? Ya, La escuchamos, yo no diputada, sí. No, disculpe, que yo no he escuchado nada, veo que se mueve, pero no he escuchado. Acercarme al micrófono incluso. Luego una solicitud de audiencia de la Fundación Múltiples con el objeto de exponer sobre la participación de mujeres en política y el impacto de la desinformación en el desempeño del trabajo legislativo y presentar un proyecto sobre observatorio de mujeres y desinformación y fake news. Esta solicitud también fue reenviada y apoyada por la diputada señora Nora Cuevas. Luego un correo del señor Luis Bordón Correa, en el cual plantea un caso de persecución de género y violencia psicológica que afecta a su hija, la que se desempeña como abogada civil del Ejército de Chile, y asimismo adjunta copia de carta enviada al ministro de Defensa sobre este mismo tema. Luego un correo del señor Pedro Hernández de Rosas, de la Fundación Rugby para Todos, por el cual solicita audiencia con la Comisión con objeto de presentar la Fundación y sus trabajos en políticas públicas que desarrollan desde el año 2015, primero con el Ministerio de Educación y luego con el Ministerio del Deporte, en una propuesta que considera dentro de sus principios fundamentales a las mujeres y la equidad de género. También debo señalar que esta misma solicitud se recibe en la Comisión de Deporte, lo vimos ayer, y probablemente ahí también se le reciba. Luego un correo de la señora María Ureta Yantén, en que solicita el apoyo de la comisión por cuanto fue desvinculada por la administración de la alcaldesa de Maipú, señora Katy Barriga, encontrándose con fuero maternal vigente, según ella denuncia, y habiendo interpuesto un recurso de reposición que fue rechazado. Luego un correo
del señor Cristóbal Serpa, en cual denuncia la misma situación de desvinculación de la señora Ureta Yantén por parte de la Municipalidad de Maipú. También un correo de la señora Elizabeth Toledo, en que solicita audiencia por una grave vulneración de sus derechos como mujer y persona, y donde habría instituciones públicas involucradas. Como consecuencia de ello, su salud se ha visto enormemente afectada y es de gravedad. Más que nada, nos hace una consulta sobre a quién referirnos y que podíamos contestarle señalando que puede dirigirse al CERNAM o que nos exponga con mayor detalle su situación. Un correo también de la Fundación Florece, en que también piden audiencia para entregar su opinión sobre el proyecto de despenalización del aborto, ya que indican que su experiencia práctica con la discusión del proyecto, ya que llevan años acompañando y ayudando especialmente a quienes enfrentan un embarazo inesperado o se encuentran en situaciones vulnerables. Luego, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre penalidad y atipicidad del aborto en Latinoamérica y Europa. Y por último, un correo de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corporación, en que remiten la convocatoria a la 45ª sesión de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, que se realizará de manera virtual el próximo martes 9 de marzo de 2021, para quienes estén interesados, para los antecedentes ahí a su disposición. Eso es todo, Presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Qué partido era el que estaba solicitando la audiencia, secretario? Dice Partido Nuevo Tiempo, incluso tiene una página web. Yo estuve buscando ¿Sí? antecedentes, pero no señala antecedentes de su formación, si está en formación, en qué situación legal está, pero tiene una página web que Ok, Nuevo Tiempo. corresponde. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Sí, a propósito de eso. Sí, diputada Sí, Fernández. obviamente yo no tengo problema en que se escuche a todo el mundo en la comisión, pero si alguien nos dice que es un partido, sería bueno que nos diga qué partido es, dado que, a no ser que alguien de las compañeras, colegas telemáticas sepan quién es, pero si no tenemos los antecedentes sería bueno igual, porque cualquiera puede decir que es partido de X y no saber en realidad. Me gustaría tener más antecedentes también. Gracias, diputada. ¿Puntos varios? Diputada No, Fernández. presidente. Diputado Sandón, ¿puntos varios? No, sobre la cuenta, por su intermedio, preguntarle al secretario, con todas aquellas personas que mandan sus temas de desvinculaciones, ¿cuál es la respuesta que se les da? ¿Se les dice que vayan a la inspección del trabajo? ¿Cuál es? Porque escuché que habían dos, no sé si es la misma persona, pero ¿cuál sería la respuesta que se le da a esa persona? Bueno, Dado nuestras competencias también. exacto. Bueno, hay varias denuncias, por así decirlo, que se acumularon en esta cuenta bastante extensa que abarca todo el mes de febrero. Algunas de ellas relativas a la desvinculación de una funcionaria de la Municipalidad de Maipú y otras que eran más indeterminadas. Como le dije, que yo creo que pensaba contestarle requiriendo mayores antecedentes, porque es muy vaga la otra denuncia que aparece ahí. Pero cada denuncia, cada solicitud es la comisión la que tiene el resorte de acordar qué medida hace, si amerita una audiencia, si amerita el envío de un oficio. No hay una respuesta tipo que nosotros le enviemos, sino que depende de los acuerdos de la comisión. Y en ese caso son ustedes los que deben pronunciarse sobre qué cosa o qué medida pretenden impulsar respecto de cada una de esas solicitudes. Por eso es mi pregunta, ¿qué se va a hacer con todo eso? Lo normal quizás es que me permito proponerle a la comisión que le enviemos un oficio. Al menos hay una denuncia que, insisto, es bastante indeterminada, que yo prefiero solicitar la mayor antecedente para saber a quién oficiar, porque no establece individualidad. Pero hay otras del ejército, contra el ejército, otra con la Municipalidad de Maipú, que podría derechamente enviarse un oficio a la autoridad encargada, en este caso el Ministro de Defensa o la Municipalidad de Maipú, para que remita mayor antecedente sobre la denuncia que se ha hecho llegar y tener la comisión tenga mayor antecedentes para poder también jugar, no solo con la denuncia, sino que con la antecedentes completa. Gracias. Me parece que solicitemos más antecedentes a las autoridades a las que se le imputa los hechos anteriores. ¿Hay de acuerdo? Sí. Entonces, mandamos un oficio en nombre de la comisión, tanto a la Municipalidad de Maipú como al Ejército. El Ministerio de Defensa en este caso. Ministerio de Defensa. Ok. ¿Puntos varios, diputada Fernández? Gracias, presidenta. Rápidamente, porque es un punto sencillo, a propósito del problema, el proyecto que vimos hoy de carga recíproca, entiendo que se presentó una sola indicación del diputado Chalper, y dado que ese proyecto hemos tenido unidad, de hecho tenemos votaciones unánimes, verlo lo antes posible para que no quede dilatado, dado que es una sola indicación de un proyecto en el cual tenemos mirada común. Yo lo sacaría, ojalá ya,
Es decir, para ponerlo y solicitar eso, que la próxima semana, en el primer punto, lo veamos y despacharlo. Era eso nomás, Presidenta. Me parece, tiene razón diputada Fernández, ¿le parece que lo hagamos en fácil despacho en la próxima sesión que tengamos, salvo que haya acuerdo para que lo votemos ahora? ¿Es que es rápido? Que no tenemos ni siquiera. No tengo ni que hacer. Ok. La próxima semana, al inicio de la sesión, votamos la indicación y lo despachamos. La diputada Cariola. Sí, Presidenta, gracias. Lo que pasa, Presidenta, quería preguntar a propósito de lo mismo que estaba comentando recién, de que en la próxima sesión de fácil despacho que habíamos acordado hacer los días lunes, ya el proyecto que estábamos tramitando está listo. Evidentemente es este proyecto que acabamos de sacar el día de hoy con una muy buena votación. Esperemos que ya teniendo una sola indicación la podamos resolver a la brevedad. Creo que eso no nos debiera tomar mucho tiempo. Entonces quiero saber cuál es el proyecto que continúa, porque en algún momento habíamos hecho varias solicitudes. Yo en lo particular planteé, Presidenta, poder darle continuidad y con mucha fuerza poder tomar la tramitación de un proyecto que también es bastante sencillo, que lo que busca es generar igualdad salarial en relación a la recomendación de la OIT a propósito de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Yo soy autora de un proyecto que además se fusionó con otro proyecto que es el de la diputada Gael Yomans, o se iba a fusionar, no sé si eso finalmente ocurrió, que se complementaban. De hecho también yo soy coautora de él. Y nos interesa, al menos a mí me parece que es muy importante. No podemos volver a pasar un 8M hablando de la tremenda desigualdad salarial entre hombres y mujeres, que supera un 30%, pero sin embargo, cuando tenemos en nuestras manos la herramienta concreta que se viene planteando desde la OIT, desde ONU Mujeres hace tantos años para poder resolverlo, siempre se soslaya, siempre se posterga, siempre es un punto secundario. Y yo quiero pedir formalmente, Presidenta, que si no está contemplado, que lo podamos contemplar, porque creo que es un proyecto muy relevante. Ya están todos los trámites hechos para poder avanzar en ello, y me parece que debiera ser el próximo proyecto de fácil despacho. Sí, diputada Cariola, tenemos pendiente de votación en particular el proyecto sobre las labores domésticas y de cuidado que tenemos que despachar. También llegó del Senado este proyecto para que las mujeres gestantes o las que tengan hijos menores se puedan excusar de ser vocales de mesa, que urge porque falta un mes para que eso ocurra, así que de nada sirve despacharlo después, debiésemos ponerlo también. Y yo tengo un compromiso con la diputada Osandón de poner en tabla en fácil despacho primero el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. El proyecto que venga después de ese, tomamos la decisión en conjunto luego de eso, pero todavía tenemos estos 3 proyectos que despachar primeramente. Diputada Osandón. Gracias, Presidenta. Bueno, en la misma línea, quiero decirles que ya hemos ido avanzando y me gustaría que efectivamente avanzáramos con el tema de la imprescriptibilidad. Hoy día ya vimos un poco algo en el proyecto que es parte, creo que de su autoría también en la sala. Y yo también tengo un proyecto que no sé si que tengo que revisarlo bien, que va en la misma línea que el de la Yael y el de Carol. Y yo creo que tiene toda la razón lo que dice la diputada Cariola, que tenemos que ir avanzando en ese tipo de cosas, y tal vez voy a hacer, no sé exactamente si está en nuestra comisión o está en la comisión de trabajo, probablemente ya él sabe, pero hay varios que son de la misma índole y que podríamos pedirlo y hacer la fusión. Ahora, hoy día a mí me pareció bastante impresentable que incluso se reconociera. Yo creo que hay que agradecer a la diputada Fernández cuando en su intervención que dijo que alguien se opuso al que el de Erika Olivera llegara a la comisión, o sea, fuera trasladado de una comisión a otra, siendo que estábamos hablando del mismo tema lo que votamos hoy día. Tenemos que ver de alguna forma cómo parar eso, porque yo noto que hay una cosa como contra la comisión, de decir no, o sea, a la Comisión de Mujeres no. Y hoy día eso se vio claramente, y agradezco de nuevo a la diputada Fernández que lo haya hecho ver, pero tenemos que ver cómo trabajarlo, porque no podemos cambiar la regla con un diputado que se oponga. Pero hay una cosa como obsesiva contra nuestra comisión para no pasar los proyectos, y eso creo que nos hace daño a todos, incluso a la Cámara en general. No sé si lo puede hacer ver en el comité, pero que hoy día fue muy patente. Y si empezamos de nuevo a pedir, tal vez nos van a volver a denegar las cosas. Y también el de la diputada Hernando, que tiene la misma relación con el tema de la imprescriptibilidad, que tampoco lo han dejado pasar. Entonces, no sé si es un tema que ya tiene que escalar a la Secretaría o ver cómo se hace.
Sobre el punto, diputada Olivera. Sí, presidenta, es solo sumarme a las palabras de la diputada Sandón, porque efectivamente, y agradecer aquí públicamente también a la diputada Fernández por la deferencia que tuvo en la mañana al nombrar nuestro proyecto que quedó erradicado en la Comisión de Trabajo lastimosamente, por no tener el acuerdo de un diputado de la UDI. Cuando se pidió 3 veces en sala el acuerdo para poder traspasar ese proyecto hacia esta comisión, fue un diputado de la UDI el que se opuso a ese acuerdo, por lo tanto nos vemos entrampados muchas veces en esto. La diputada Hernando también, yo he sido testigo cuando muchas veces han pedido fusionar proyectos y lamentablemente eso por un diputado no se logra. Entonces, esta Comisión de Mujeres yo creo que tiene un rol súper importante. Hoy día se tocan temas, se tratan temas que son muy importantes para las mujeres del país, por lo tanto yo me sumo a lo que dice la diputada Sandón y ojalá podamos hacer algo para que no nos sigamos encontrando con este tipo de dificultades. Muchas gracias. Gracias. Entiendo que hay harto consenso en tramitar igualdad salarial. El problema, para que lo resolvamos juntos, es que hay 3 proyectos y solo uno está en esta comisión, que es el de la diputada Yomans, pero ni el de la diputada Cariola ni el de la diputada oficialista está en la comisión, así que busquemos la manera. No, pues el de la Erika con el de la Jime no están en esta comisión, entonces busquemos la manera de traernos los proyectos para acá por mientras seguimos con nuestros compromisos legislativos, pero traigámoslos para acá y cuando los tengamos los 3, los fusionamos y los tramitamos. ¿Les parece? La diputada Llamas y la diputada Cariola después. Sí, presidenta. En el mismo sentido, además que ya señalaron la diputada Sandón y la diputada Olivera, yo creo que este es un tema para abordar en la reunión de comité. O sea, a mí me parece que es de verdad reiterado. O sea, cuando uno solicita el traer un proyecto que es del mismo contenido, ¿cierto? La misma intención legislativa para poder abordarlo en la misma comisión, o sea, yo no veo otra que simplemente una visión para que la Comisión de Mujeres no avance. O sea, no entiendo realmente cuál es la intención de esos parlamentarios, simplemente retrasar el avance de los derechos de las mujeres, y creo que eso no es, por lo menos es un tema que debe ser abordado de esta manera. O sea, yo creo que acá no puede retrasarse, trabarse la posibilidad de avanzar en esta materia, presidenta, y creo que esto es un asunto que deben tratar los jefes de comité porque se tienen que hacer cargo de los parlamentarios de sus comités. O sea, y entiendo además que en la reunión de comité se puede también abordar estos temas, se puede llegar a un acuerdo en esta materia, y si estamos hablando del mismo contenido, no debería haber una visión política que simplemente retrase los derechos en esta materia. Eso por una parte. Y lo segundo, presidenta, proponerle que el día lunes, si tenemos varios proyectos de ley, a lo mejor hacer una sesión más larga, ¿cierto? Y que podamos avanzar en los distintos temas pendientes. O sea, creo que igual, por lo menos por mi parte, tengo la voluntad de poder tener una sesión más larga, y a lo mejor también así vamos cerrando puntos. O sea, yo creo que el proyecto de la diputada Fernández, efectivamente no falta nada. El otro proyecto que viene del Senado podemos también a lo mejor despacharlo en esa misma instancia y avanzar en particular en el otro proyecto. O sea, creo que si a lo mejor tenemos una sesión más larga, pensando que tenemos todos esos temas, puede avanzar más rápidamente, presidenta. Sí, sobre eso yo justo les iba a preguntar también en puntos varios, porque el otro lunes es 8 de marzo. Entonces, les quería preguntar si es que hacemos sesión o si es que tienen ese día actividades en los territorios con las organizaciones de sus distritos, que me gustaría que tomáramos la decisión en conjunto, porque podemos hacer una sesión de 4 horas, pero me imagino que hay varias que tienen reuniones, que tienen actividades, que quieren estar en sus distritos, o algunas que quieran hacer huelga ese día también. Entonces, pregunto, ¿hacemos el 8 de marzo, sesionamos una sesión el 8 de marzo o partimos el lunes de la semana después del 8 de marzo con los fácil despacho? ¿Sí, diputada Fernández? No, bueno, que hay hartas actividades territoriales desde el punto de vista del 8 de marzo, aunque siempre, bueno, la marcha de que nos gusta ir en la tarde, pero tal vez también es bonito que ese día, el 8 de marzo, se saquen proyectos que vayan a la igualdad de género. A propósito de los proyectos que dice él, como este que yo le planteé, que son una indicación del diputado Charper, que se puede salir adelante, y otros proyectos más que nos permitan además decir
estamos sacando adelante una agenda que tiene que ver con igualdad. Es decir, porque no solo es que estemos en la calle, es que estemos en los territorios, pero también se está legislando. No sé, esa es la idea, mi punto también. Eso. La diputada parece... Presidenta, Presidenta, yo tenía la palabra hace un rato. Eso dije, diputada Cariola. Ah, pero entendí, Olivera. Sí, Presidenta, mire, sobre el punto y la propuesta que usted hizo, yo entiendo que haya compromisos previos, que nadie está obligado a lo imposible, y evidentemente hoy día existe el proyecto del Senado, está el compromiso que usted asumió con respecto a poner en tabla el proyecto de la diputada Olivera y la diputada Sandón, que por lo demás compartimos. Por otro lado está el proyecto de la diputada Maya, que queremos que salga rápido, y son esos tres proyectos, pero más que postergar la definición de si empezamos la tramitación de igualdad salarial, lo que yo le pido es que tomemos el acuerdo que una vez sacados esos tres proyectos, pongamos en tramitación el proyecto de igualdad salarial. Entiendo que el proyecto del que yo soy autora, que está hace 4 años en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo, y que no ha habido voluntad de tramitación, lamentablemente, hasta ahora, no se ha podido trasladar a la Comisión de Mujeres, usted lo acaba de decir, no sé cuáles serán las razones, pero efectivamente no tiene ninguna lógica que en la Comisión de Mujeres haya un proyecto que va en la misma línea, que fue presentado recién, hace un par de meses, y que otro que lleva muchos más años, y que porque está en la Comisión de Trabajo, y que porque no existía la Comisión de Mujeres no puede ser tramitado por esta comisión porque alguien se opone en la sala, no sé cuáles son las razones. Entonces, yo creo que, y le pido encarecidamente que hagamos el esfuerzo para que el proyecto pueda llegar a la Comisión de Mujeres a la brevedad, y que en cuanto terminemos la tramitación de los tres proyectos mencionados, iniciemos la tramitación de igualdad salarial. Porque de lo contrario, lamentablemente vamos a seguir postergando y evaluando, y nos van a seguir llegando proyectos o nos van a seguir apareciendo otras prioridades, y a mí me parece que esto es una prioridad muy, muy relevante. Presidenta, la diputada Muñoz. Sí, solo quería pedirles que ojalá fuéramos cerrando el debate, porque tenemos hasta las 4:30, tenemos 4 invitados que están esperando que podamos empezar el debate del proyecto de ley. Así que, diputada Muñoz. Sí, gracias, Presidenta. Saludos, ¿cierto?, a todas las colegas presentes, a nuestros invitados también. Bueno, yo más que nada, al escuchar, ¿cierto?, la cuenta, no alcancé a saber si el secretario nos entregó la información, si ya han sido respondidos los oficios, ¿cierto?, con los datos actualizados, con toda la información requerida para el proyecto en discusión. Ese era el punto que yo quería consultar por su intermedio, Presidenta. Gracias, diputada Muñoz. Presidenta, solamente yo quería solicitar... No escuchamos muy bien lo que está... Al final no la escuchamos mucho. Sí, diputada Muñoz hizo una pregunta que se perdió al final. ¿Me puede repetir? Quería consultar por la respuesta de los oficios que se pidieron en enero, si habrá llegado alguna respuesta de parte del Ejecutivo con información actualizada. ¿Sobre este proyecto? Sobre el proyecto de aborto. Ah, Claro, sí. Lo único que llegó, que venía en la cuenta, es el informe de la Biblioteca del Congreso sobre penalidad y atipicidad del aborto en Latinoamérica y Europa. Eso es lo único que llegó, no llegó ninguno de los otros oficios. Si están de acuerdo, podríamos reiterar la solicitud de información. Ok. Solicitamos que se vuelva a solicitar la información. Bueno, y para cerrar el tema de la igualdad salarial, yo les quería proponer lo siguiente. Vayamos a la próxima reunión de comité como comisión a solicitar que por favor puedan trasladar los 2 proyectos a la Comisión de Trabajo, y en caso de que no haya acuerdo, tenemos acá una idea, que es que las diputadas mocionantes retiren sus proyectos de ley, los vuelvan a incorporar, o sea, los vuelvan a presentar, porque el día que se leen la cuenta, si es que se va a la Comisión de Trabajo, ese día se vota, uno puede, cuando está en la cuenta, puede pedir que se cambie de comisión y se vota por mayoría. Ya no se requiere unanimidad. Y la mayoría la vamos a tener, pues el problema son unas pocas personas que se han opuesto todo el rato. Entonces, ¿les parece que lo intentemos así, que intentemos con comité, y si fracasamos, los presentamos de nuevo esta misma semana?
Y los presentamos, Sí. los mismos proyectos idénticos, los sacamos, los volvemos a presentar y nos aseguramos de que lleguen la próxima semana a la Comisión de Trabajo. Y ahí tomamos el acuerdo de, cuando tengamos eso resuelto, de tramitarlo. ¿Les parece? Sí. Ya, súper. Ya, yo quería hacer un puntos varios también. ¿Alguien más tiene puntos varios? Sí. Ah, perdón, ya. Sesionamos. ¿Alguien se opone a que sesionemos el lunes en la tarde? Porque entiendo que la marcha está convocada para la mañana. Sí, pero igual. ¿Alguien tiene problemas con que sesionemos el lunes? ¿No? ¿En la Ya, voy a tarde citar. ¿Ah? ¿A qué hora, perdón? Voy a revisar bien cuáles son las convocatorias para no interferir con la agenda de nadie y voy a citar para el lunes para que podamos despachar al menos 2 proyectitos. Ya. Y la ¿Sí? parte sanitaria, Presidenta, yo voy todos los años a la marcha, pero este año la parte sanitaria va a correr, ¿o no? No sé, pero es que deben haber distintas concentraciones, no sé la verdad. Pero eso quiero revisar y ahí citamos, pero citamos para el lunes para sacar ese mismo día, dar una señal desde esta comisión que estamos avanzando en proyectos de ley relevantes para la equidad de género. Y será para el proyecto de carga, entonces. ¿De carga? Ahí lo ya. Yo quería hacer un puntos varios, si nadie más tiene puntos varios, rapidito. Las funcionarias del CERNAMEG y de ANFUSEM, en conjunto con ANEF, se comunicaron con nosotros para señalar una situación, que es que la directora regional, doña Sara Suazo, habría presentado síntomas de COVID, sin embargo, habría instruido seguir trabajando, habría realizado actividades en terreno y finalmente ella dio positivo a COVID. Entonces las funcionarias con mucha preocupación nos hicieron ver estos problemas en los protocolos. Entonces quisiera pedir la unanimidad para oficiar a la directora del CERNAMEG de la Araucanía para que nos informe sobre esta situación que ha sido denunciada, poniendo especial énfasis en si se respetaron o no se respetaron las medidas sanitarias, los aforos máximos permitidos en las dependencias, las cuarentenas respectivas, las tomas de PCR, para poder conocer sobre la posible vulneración de derechos de los trabajadores de ahí, como también de las usuarias del servicio que se vieron expuestas al virus por parte de la directora regional. ¿Sí, diputada Fernández? Estamos de acuerdo, cortísimo, solo incluiría también al Ministerio de Salud, porque quien toma las medidas en caso de que eso ocurriera y salió el Ministerio de Salud, me gustaría saber. Perfecto, muchas gracias. Diputado Sandón. Presidenta, sí, le encuentro toda la razón, pero también quiero pedir harta coherencia, ¿no? Estamos viendo la ida a una marcha que, insisto, yo he ido toda la vida y es como, suena como raro que estamos viendo, la marcha claramente no va a cumplir ningún aforo, entonces tal vez hacer un llamado que las mujeres, este es el minuto que nos tenemos que cuidar, entonces ahí yo le pido harta coherencia, porque si estamos viendo un caso particular de COVID y por otro lado estamos viendo cómo asistir a las marchas, no sé, o sea, de repente ser autoridad cuesta, pero a veces nos damos un ejemplo importante, nos podemos reunir todas por Zoom, hacer una Zoom de 500.000 mujeres, no tengo idea, pero también que tengamos ese detalle, que este año es un año especial, pero no por eso vamos a bajar nuestra lucha por el tema de la justicia con las mujeres, pero seamos súper coherentes en esas 2 materias, eso le quiero pedir nomás. Gracias, Presidenta. Sí, diputada, tiene mucha razón. Tenemos que conmemorar este 8 de marzo siempre respetando las medidas sanitarias. Hay que ser creativas, buscar distintas formas de manifestación. No solamente la aglomeración en un lugar es la única forma de manifestarse. Hay muchas otras formas de manifestar nuestra conmemoración por este día. Así que, por supuesto que sí, diputada, a manifestarse respetando la salud pública y las medidas sanitarias. Ya, podemos dar inicio entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la abogada de la Universidad de Chile. ¿Eso? ¿Qué significa eso? ¿Máster? Al parecer, máster en teoría legal por NYU y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, a doña Claudia Sarmiento. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Por su intermedio, señora Presidenta, quiero agradecer la invitación que se me extendió por la Comisión para presentar mi parecer, mi opinión en condición de abogada y de académica
respecto del proyecto de ley que busca despenalizar hasta las 14 semanas la práctica del aborto. En mi presentación voy a dividirla en dos partes. La primera es, me gustaría hacer algunas observaciones que voy a calificar como técnicas respecto de cómo se inserta esta legislación en el contexto más amplio del sistema jurídico chileno, en particular cuál es la relación que podría tener con la legislación vigente tratándose de la ley 21.030 sobre despenalización del aborto en 3 causales. Y como segunda cuestión me gustaría ofrecerles a ustedes una mirada sobre lo que a mi juicio es un conflicto complejo y profundo que radica entre los derechos que pueden identificarse de las mujeres y el interés colectivo y necesario respecto de la protección de la vida del que está por nacer, y que de alguna manera este proyecto ofrece un punto de equilibrio distinto al que nos encontramos actualmente. Respecto de lo primero, como es de conocimiento de las honorables diputadas y también de los expertos que están el día de hoy, este proyecto lo que hace es modificar el artículo 342, 344 y 345 del Código Penal. ¿Qué hacen estos artículos? Yo no soy penalista, entiendo que la profesora Osandón ahí nos puede explicar con mucha mayor propiedad de qué se trata. Estos artículos lo que hacen es penalizar el aborto doloso, pero que se genera con el consentimiento de la mujer, a la mujer que se consiente en el aborto y al médico que cause el aborto. De forma tal que lo que busca hacer este proyecto es despenalizar, es decir, privar de una sanción penal a quienes realicen un aborto directo fuera de las 3 causales que regula la ley 21.030 durante las primeras semanas de embarazo, las primeras semanas de gestación. En ese contexto, este proyecto de ley es un proyecto de ley que es complementario a la legislación vigente. ¿Qué significa eso? Esta legislación no busca, el proyecto de ley no busca modificar el Código Sanitario, por tanto deja las causales de aborto que ya están reguladas bastante en detalle en el Código Sanitario, libres de modificación. Establece también, por tanto, deja salvo los deberes que existen de acreditación de las causales, los deberes del personal sanitario, y también no toca la objeción de conciencia tanto personal como institucional. Por tanto, las causales de interrupción del embarazo que están contempladas en la ley 21.030 podrían aplicarse después de las 14 semanas sin que fuesen constitutivas de delito tal y como está considerado ahora. Si ustedes revisan la legislación del Código Sanitario, tratándose de la primera causal, no existe un límite temporal porque el peligro de vida puede generarse con posterioridad a eso. En el caso de la segunda causal, que es la inviabilidad fetal, también el diagnóstico lo más probable es que esté o cercano a las 14 semanas o posteriormente a las 14 semanas por el tipo de pesquisa técnica que tiene que hacerse. Y la tercera causal tiene ciertos límites de plazo, por tanto eso ya estaría cubierto. Ahora, hay a mi juicio, y de nuevo acá los penalistas pueden interpretarlo de una forma distinta, una dificultad en el artículo 345 del proyecto de ley en la forma en la que está previsto, si lo que se busca hacer es reconocer algún grado de autonomía a las mujeres en la toma de decisión. Porque lo que se señala es que se establece una exención de responsabilidad penal para el médico, pero eso no se liga con la voluntad de la mujer. Por tanto, podríamos encontrarnos en alguna hipótesis fáctica en la cual un médico interrumpiera el embarazo de una mujer y esto no fuera punible durante las 14 semanas, pero que esto no contara con la voluntad de la mujer y esa no sería una conducta punible. Y entiendo que eso sería una cuestión que sería contrario al espíritu de esta normativa. Adicionalmente, y esto ya está más en el ámbito de cuáles son las coordinaciones o cómo se inserta este proyecto dentro de un contexto normativo más amplio. Cuando nosotros nos limitamos a enfrentar este fenómeno desde el punto de vista de la despenalización, pero no miramos cómo esto se inserta en un contexto sanitario más amplio, hay algunas situaciones que pueden generar confusión tanto para las mujeres que buscarían eventualmente interrumpir su embarazo o en subsidio directamente para el personal sanitario. Les voy a poner un ejemplo concreto. El vaciamiento uterino es una intervención médica que se realiza habitualmente y que tiene un código FONASA. ¿Qué pasaría si una mujer dice, sabe que esto no es delito, esto no está regulado en el Código Sanitario, pero yo quiero que esto se realice en la clínica X? ¿Puedo
ponerse el personal sanitario, porque lo cierto es que la objeción de conciencia solo está regulado para efectos de las 3 causales reguladas en la ley 21.030. Y esa misma hipótesis aplicaría, por ejemplo, para una clínica, un prestador privado. Y eso es algo de lo que en el fondo puede tener una interpretación, pero lo cierto es que idealmente la legislación debiera dotarnos a todos de pautas sobre cómo operar respecto a ciertos fenómenos, ¿no? Misma situación podría generarse eventualmente en el caso de las coberturas sanitarias que esto podría tener. Una mujer podría decir, sabe que esto no es delito, esto tiene un código FONASA, por ejemplo, me gustaría que mi SAPRE accediera me dotara de algún grado de cobertura. Eso, evidentemente, en la medida en la que esto sea un proyecto acotado a la legislación penal, no va a encontrar una respuesta clara. Y comprendo que nuestra invitación acá es tratar de iluminar la discusión de la comisión respecto a las dificultades que podrían generarse. Ahora, adicionalmente, y ya saliendo un poco de lo más concreto que podría afectar a las mujeres, una de las virtudes que tiene el sistema sanitario y que es parte de las solicitudes de acceso a la información que ustedes han formulado, es que cuando yo tengo una prestación regulada, puedo saber a ciencia cierta cuántas interrupciones, cuántos abortos podrían haber, quiénes los están realizando, bajo qué condiciones y tener certeza de los plazos, porque si no tengo un sistema instalado, puede que no esté acreditado siquiera que estamos dentro del plazo que fija la legislación y que sea fuera de ese plazo de la legislación que se realice la interrupción del embarazo, pero ustedes no tengan un sistema montado para efectos de pesquisar si eso se está cumpliendo o no. Y adicionalmente, si existe un interés en que las mujeres tengamos la posibilidad de discernir autónomamente en estas condiciones, es factible, y creo que en esto la diputada Cariola en algún minuto lo mencionó, que fuese necesario considerar qué sistema de acompañamiento o de discernimiento va a haber, porque es posible imaginarnos hipótesis en las que una mujer adulta pueda definir soberanamente, pero también es posible imaginarnos hipótesis en que las mujeres sean presionadas a tener estas conductas. ¿Cuáles van a ser las garantías que vamos a ofrecer para que esta sea una decisión, si es que de nuevo se reconoce esa agencia moral en la legislación, que se pueda llevar adelante de forma autónoma y con toda la información necesaria para saber que lo que se está eligiendo es lo correcto? Esas son algunas de las inquietudes que a priori se insertan dentro de un contexto más grande de lo que corresponde la interrupción del embarazo. Ahora, y en lo que yo les mencionaba, que era esta noción sobre cuáles son los intereses que están en conflicto acá. Nuestro país tuvo recientemente, entre los años 2013 y 2018, un debate muy, muy amplio y muy apasionado, a falta de una mejor palabra, respecto de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Es un proyecto de ley que para algunas de ustedes y de los que estamos acá sabemos, es un proyecto de ley que tuvo primer trámite, segundo trámite, tercer trámite, comisión mixta. Es un proyecto de ley que me atrevo a afirmar que después de la ley de divorcio, o incluso antes de la ley de divorcio, tuvo la mayor cantidad de audiencias para efectos de escuchar a todo el mundo, de pesquisar todas esas opiniones, porque la importancia de la materia que se está regulando es vital. Y adicionalmente, el proyecto de ley que dio lugar a la ley 21.030 tuvo un trámite constitucional ante el Tribunal Constitucional, tuvo control preventivo. Y después un segundo pronunciamiento del Tribunal Constitucional a propósito de la extensión de la objeción institucional. Entonces uno bien podría preguntarse por qué se abre este debate nuevamente, ¿no? ¿Por qué no basta con las 3 causales? ¿Qué es aquello que nos invita a pensar que esto tiene que volver a discutirse? Y lo cierto es que hay una constatación inicial que es bastante sencilla. La legislación de la ley 21.030 aborda causales que son dramáticas. O sea, estamos regulando hipótesis en las cuales la vida de una mujer corre peligro, en las cuales puede haber un deseo profundo de tener maternidad y que ese deseo se encuentra truncado por la condición en la que viene el hijo que se desea, que es el caso más habitual en tratándose la segunda causal. Y por último, una situación tan desgarradora como la violación. Y en esas hipótesis era, si ustedes quieren, bastante evidente que la oferta que estaba haciendo la comunidad y el Estado, que era la punición, no era la mejor forma de enfrentar el problema. Y eso además tuvo si ustedes quieren, la externalidad de que nos obligó a mirar cómo el sistema sanitario acogía a las mujeres, cuál era el tratamiento que se daba a las mujeres que llegaban con
en maternidad en conflicto, que llegaban con síntomas de haber sido víctimas de violencia, o que no era pertinente, cosas tan básicas y que se descubrieron durante la tramitación del proyecto de ley, como que no era bueno poner a una mujer que acababa de recibir una mala noticia y que iba a tener un embarazo inviable al lado de una mujer que había dado luz a un niño sano y que estaba viendo su maternidad de una forma plena, ¿no? Y eso mejoró el diagnóstico y el tratamiento prenatal en general. Pero lo cierto es que existe un espacio que se reivindica en este proyecto de ley que guarda relación con la autonomía moral, ya no con la pérdida de la vida, ya no con la integridad física en términos más duros, sino con la posibilidad de que una mujer indique, mire, yo estoy en una hipótesis de un embarazo no deseado. Y frente a esa hipótesis de embarazo no deseado, este se opone profundamente con mi proyecto de vida, con lo que yo estimo es la buena vida que yo deseo vivir. Y lo que hace es decir, bueno, ¿cuál va a ser ese espacio que vamos a reconocer a esa agencia? Teniendo en consideración, además, que cuando uno elige esa autonomía o la reivindica, hay una consecuencia paralela que es innegable, ¿no? Yo elijo la propia autonomía y el propio destino, aún sabiendo que con eso termina la vida del ser que está en gestación. No es un debate baladí, no es un debate simple y no es una pregunta que deba tomarse a la ligera. Y además, constitucionalmente, convivimos con el reconocimiento de, digamos, la condición de persona de las mujeres, que ya fue reconocida por el Tribunal Constitucional, ¿no? El hecho de que las mujeres también somos titulares del derecho a la vida, a la libertad personal, a la intimidad, porque también existe un mandato de protección de la vida del que está por nacer, que es precisamente la legisladora en este caso, la mayoría de ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo se convive con esto? ¿Cuál es la solución que existe? Porque esta agencia moral, como yo les decía, esta posibilidad de decidir, tiene este lado B, tiene esta decisión que es compleja, que no es moralmente inocua, que no va a ser sencilla para quien la adopte. Y es una decisión que se adopta igual. Las mujeres, de todas maneras, cuando desean hacerlo, interrumpen su embarazo, lo hacen en las condiciones más inhóspitas. Lo hacen solas, lo hacen con poca claridad respecto de cuál es la alternativa. Y eso nos lleva a pensar, bueno, si la penalización que tenemos ahora es el camino más idóneo y si existe un punto medio, porque este es un debate que en mi personal experiencia está plagado de caricaturas. Entonces, ¿quiénes creen que tiene que soportarse el derecho a la vida bajo cualquier condición? Lo hacen con una profunda convicción que hay un respeto a quien va a nacer. Y eso no debe ser soslayado y no debe ser ridiculizado. Pero también existen quienes dicen, bueno, quienes toman una opción distinta son egoístas, no están viendo lo que pasa, son malvadas. Y por otra parte también existen algunos que dicen, bueno, usted puede hacer lo que quiera, el cuerpo es suyo. Vea, usted no tiene, el resto no tiene una palabra que decir al respecto, ¿no? Mi posición es que los antagonismos y las antípodas que se presentaron en este debate soslayan fuertemente, si ustedes quieren, la intimidad y lo dramático de la mujer que va a tomar esa decisión, ¿no? Existen mujeres que son profundamente católicas y que, no obstante aquello, igual abortan. Existen mujeres que creen en la autonomía y que optan por no abortar. Y lo más probable es que ellas lo hagan pensando en las condiciones materiales en las cuales cada una de ellas se encuentra. Ellas y sus condiciones vitales. Y ahí hago mío las palabras de alguna de ustedes en relación a lo relevante que es que el Estado ofrezca una alternativa. Que tengamos protección social, que tengamos redes, que la maternidad sea construida de una forma distinta. La ministra Salaqué en su intervención, me tomé la libertad de escuchar algunas de las intervenciones que ustedes han tenido, nos contaba qué acciones hay. Pero también tengo la certeza que hay un margen en el cual, teniendo toda esa claridad, hay mujeres que no quieren llevar a término ese embarazo. ¿Es legítimo que el Estado les establezca una penalización? A mi juicio, no. Y creo que el proyecto de ley que se establece acá es un punto, si se quiere, es un punto intermedio, porque las conductas, más allá de las 14 semanas, el plazo es debatible, por supuesto, van a continuar siendo delitos. Entonces existe evidentemente una ponderación en esa materia. Es decir, usted puede ejercer su autonomía bajo ciertos límites.
Y me parece que es una solución que es bastante de consenso versus una despenalización total de la conducta y simplemente una regulación del acceso a la prestación sanitaria. Uno puede tener más o menos márgenes. Yo podría estar más de acuerdo en una despenalización con mayor grado o no, pero debo reconocer que esta solución pareciera ser bastante más aquilatada que lo que nos encontramos ahora, o una despenalización total y absoluta de lo que pudiese constituir una interrupción del embarazo. Y en este punto, y solo para terminar, me volví a revisar la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció la constitucionalidad del proyecto de ley de la 21.030. Y hay un párrafo, perdónenme, es que esto es como un trabalengua, el 79º párrafo de la sentencia tiene un punto que es interesante. Y señala, la protección de la vida al que está por nacer no puede hacerse sin la debida consideración de los derechos de la mujer. Y esto es simple, es una idea clara. Debemos encontrar un punto medio entre la protección de la vida del que está por nacer y reconocerle una agencia moral a las mujeres que le permita definir dónde está la buena vida. La maternidad es un fenómeno complejo. Sostener la vida no supone simplemente 9 meses de embarazo. Para quienes tenemos la fortuna de ser madres, sabemos que sostener la vida supone generar un sistema complejo, donde idealmente no estemos solas, para ofrecer a esa vida que se aloja un desarrollo pleno. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora Sarmiento. Le voy a dar la palabra a la abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la señora Magdalena Osandón. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo sí, soy profesora de Derecho Penal y por eso en mi intervención quería abordar un poco 2 temas. El primero con cuestiones más propias del derecho penal, de lo que técnicamente implica este proyecto de ley, y luego también algunas consideraciones más políticas que siempre están en la base de toda modificación legal y muy especialmente las modificaciones penales con las repercusiones que tienen en la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, lo primero, lo que quería llamar la atención es que, igual como ocurrió en el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, se habla siempre de despenalización, ¿verdad? Pero hay que ver bien qué significa despenalización, ¿ya? Porque uno puede despenalizar algo, ¿no? Efectivamente eliminar la pena por una conducta y hacer solo eso. Así ha ocurrido, por ejemplo, antiguamente había algunos delitos, incluso el adulterio era delito, y después de que se despenalizó, dejó de ser delito, ya no tenía posibilidad de ser sancionado con una pena, pero no era un derecho, seguía siendo una conducta contraria a otras normas jurídicas. Entonces, seguía siendo una conducta ilícita, ¿ya? Pero en este caso no estamos hablando de una despenalización en esos términos, sino que algo que va mucho más allá y en buena medida lo puso de relieve la profesora Sarmiento en su exposición. Porque aquí, si se despenaliza, si se modifica el Código Penal en los términos que se indica, no solo se elimina la pena, no solo la conducta pasa a ser legítima en términos jurídico-penales, sino que al no existir ninguna otra norma que se refiera a esto y lo prohíba, pasaría a ser una conducta en principio lícita, ¿ya? Una conducta a la que una persona, la mujer, tendría derecho, ¿ya? Y además, como con la técnica que se usa de decir que hasta las 14 semanas queda fuera del delito, entonces es una conducta completamente atípica, o sea, lo que se dice es como totalmente irrelevante para el derecho penal, ¿ya? Hay conductas que son relevantes para el derecho penal, por ejemplo, el homicidio, matar a otro, pero que a veces se autorizan. Por ejemplo, cuando uno reacciona contra un agresor, contra un ladrón y eventualmente lo mata, bueno, uno dice, esa conducta
está descrita como delito, pero por las circunstancias la vamos a permitir, vamos a autorizar esa conducta de matar a otro. Bueno, lo que se hace en el proyecto es eliminar completamente del ámbito penal la conducta de matar al feto, al ser en gestación antes de las 14 semanas. Y como bien dijo la profesora Sarmiento, eso se incluye así, sin más. O sea, antes de las 14 semanas, cero protección, ¿verdad? No sé si querían llegar a ese nivel con el proyecto, hay que verlo. Pero además, lo que me interesa, tanto ahora como también en su momento, es que efectivamente la conducta de abortar ya no solamente no sería un delito hasta las 14 semanas, sino que se plantearía esta cuestión de que fuera legítimo, de que sea una prestación de salud a que la mujer tenga derecho, en definitiva que sea conforme a derecho, ¿ya? Y afirmar eso, y aquí es bueno escucharlo bien, porque afirmar eso implica que estamos diciendo que hay un derecho, que hay personas que tienen derecho a matar a algunos seres humanos completamente inocentes. Aquí se ha dicho, me parece la diputada Orsini, Maite, ¿no? Ha dicho que hay que tener cuidado con las palabras, y tiene toda la razón, ¿ya? No se puede negar que aquí hay una vida y que aquí hay un ser humano. Te he dicho, no se puede decir que es niño. Bueno, las normas jurídicas que rigen en nuestro sistema sí nos llevan a decir que es niño. La Convención sobre los Derechos del Niño establece explícitamente en su preámbulo que, o sea, en el artículo primero dice que niño es todo ser humano menor de 18 años, no establece límite en cuanto al nacimiento. Y en su preámbulo dice que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. O sea, lo considera un niño, ¿verdad? Es verdad que hay muchas etapas en la vida, esto es un continuo, y el ser humano pasa por esas etapas, y primero le podemos decir embrión, después feto, después quizás niño menor, adolescente, adulto, ¿no? Y es el mismo ser, ¿ya? Entonces, tengamos mucho cuidado en decir que vamos a permitir que una persona que puede tener razones muy poderosas, estoy de acuerdo, que hay situaciones que son muy dramáticas y todo, pero que estamos diciendo que por esas razones vamos a darle tanto peso a esas razones que pueden matar a un ser humano inocente. Eso no existe para el mundo de los adultos, ¿no? Bueno, niños, adultos, todos los nacidos, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso hay veces en que hay situaciones en que efectivamente la responsabilidad, por ejemplo, un niño deseado que nace y que luego se enferma, ¿no? Uno podría decir es que entorpece mi proyecto de vida y quizás provoca infinito sufrimiento. Y la respuesta del Estado tendría que ser, mire, ¿sabe qué? En realidad puede matarlo. Eso es lo que estamos diciendo ahora. Solo que cuando es más pequeñito, en sus primeras etapas de vida, ¿no? Entonces, esa tiene que ser la respuesta del Estado frente a las mujeres, ¿no? Decir que esta conducta de matar en sus primeros meses, porque no son días, son meses, cuando ya, y aquí, perdón que la cuestión propia, pero cuando uno ya le escucha el corazón, ¿no? Uno cuando está embarazada, antes de las 10 semanas ya se le escucha el corazón. A mí me pasó que tuve una pérdida, y yo sabía que se había muerto antes de que me lo dijera el doctor, a las 12 semanas. Entonces, hay un ser humano que está vivo, y luego hay un ser humano que está muerto, ¿no? Y esa realidad, eso que se pretende hacer de quitarle la vida legítimamente a una persona, por las razones que sean, uno tiene que estar consciente de lo que está diciendo, de lo que implica, del conflicto que eso implica, ¿ya? Entonces, para no incurrir en falsedades, digamos, de idioma, uno no puede decir simplemente que aquí se está autorizando, que se está despenalizando una interrupción del embarazo, porque no es eso el aborto. Una cesárea es una interrupción del embarazo, ¿verdad? Aquí lo que se está estableciendo
es una conducta que específicamente por un mecanismo o por otro va a acabar con la vida de un ser humano. Y al excluirlo del derecho penal, se está estableciendo eso como un derecho, como algo legítimo. ¿Ya? Eso es lo que está en juego en esta discusión, ¿ya? Desde el punto de vista como de fondo, ¿no? De lo que implica una decisión de esta clase. ¿Ya? Por otra parte, y bueno, me parece que otras personas, si no podemos conversarlo después, lo que implica en la práctica para las mujeres, digamos, la eventualmente penalización del aborto, que sabemos que no es tan así en la práctica, ¿no? La verdad es que el aborto en el fondo es un mal porque implica la destrucción de la vida de un ser humano, pero también es un mal para la mujer que se lo practica, es una forma de violencia, ¿no? En el cuerpo de la mujer, aunque ella misma lo acepte, ¿no? Y entonces, la verdad es que uno se pregunta si el legislador va a ayudar a las mujeres, a la autonomía de las mujeres, si esta va a ser una regulación a favor de las mujeres o no. ¿Mm? Porque siempre la regulación penal, penalización, despenalización, trae muchas otras consecuencias más allá de cárcel, no cárcel, ¿no? Y aquí creo que se habla mucho de autonomía y libertad y la realidad no es tal, ¿no? La realidad del aborto en Chile y en general en el mundo, no solo en nuestro país, es que efectivamente las mujeres en general no quieren provocarse un aborto, ¿verdad? Y cuando llegan a esa situación es por conflictos graves, por situaciones insuperables, no sé, ¿eh? Porque en el fondo no tienen las opciones, no tienen los caminos para poder seguir adelante con ese embarazo y para poder mantener la vida de ese niño. La verdad es que la realidad muestra, y aquí hay instituciones que lo han estudiado en particular, que además, en la mayoría de los casos, la mujer que opta por el aborto lo hace presionada por su familia, presionada muy especialmente por su pareja, el padre de la criatura. Aquí de verdad, o sea, si uno piensa en la mayoría de las mujeres chilenas, están en esa situación, ¿ya? En que no querrían abortar y las están presionando para que lo hagan. Especialmente por el padre. Piensen que ahora el padre no va a poder sustraerse de sus obligaciones económicas de mantenimiento de ese niño, porque basta un examen de ADN para que se lo obligue. El primero en presionar por un aborto frente a un hijo no deseado es el hombre. Y esta legislación es más machista que feminista. Entonces, frente a ese escenario, a la mujer, la inmensa mayoría de las mujeres que llega al aborto, puede haber casos excepcionales en que no, lo hace porque no tiene otra salida, ¿ya? En el fondo no quiere. Yo decía, hay cifras, Chile Unido ha atendido a miles de mujeres en situaciones conflictivas y más del 90% no quiere, pero la presionan. Entonces, cuando se libera la penalidad, la punición del aborto, cuando se hace legítimo, a la mujer se la pone en una encrucijada en la que nunca debía estar. Se la obliga a decidir. Es un poco paradójico, ¿ya? Pero se la obliga a decidir en un momento en que es especialmente crítico para ella y una decisión irreversible, ¿ya? Se dice que ella tiene en sus manos la solución del problema y ella lo que necesita es otra cosa. O sea, de verdad se la está obligando a tomar esta decisión en un dilema que no debería existir para ella. Por lo tanto, es aparentemente un derecho y una legislación que la favorece, pero en la práctica, en la realidad, insisto, de miles de mujeres de Chile, esto no es ningún favor. Esto es una carga que se le pone en los hombros. Y a mí, no sé, o sea, me imagino que ustedes han hecho muchos proyectos, pero yo creo que si aquí hay una comisión de mujer y equidad de género... Disculpa, ¿me puede ir cerrando para que no acabe el tiempo? No me pasan los 15 minutos, igual que la profesora Sarmiento.
lo que hay que hacer con la Son mujer... 2 minutos, por eso le pedí que por favor cerrara su idea. Lo que se propone entonces aquí no es una solución para la mujer, no es una solución intermedia o equilibrada, porque es dejarle a ella la decisión y no darle lo que se le tiene que dar, que es todo el apoyo, ¿ah?, para lograr realizar eso, para no llegar a tomar una decisión que en sí misma es tan grave e injusta que tiene que ser delito, como tiene que ser delito el homicidio. Aunque por muchas consideraciones político-criminales deba tener menor pena, e incluso yo estaría feliz si se dijera que la mujer queda libre de pena en todo caso. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema con eso, porque, insisto, la mujer es una víctima. Pero aquí se está haciendo que la conducta sea legítima. Matar a otro pequeño y débil. Por eso también tiene mucho sentido lo que han dicho gente de izquierda. Fue famoso el antiguo presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en 2008, cuando vetó un proyecto de ley sobre aborto. Dijo que se estaba traicionando las ideas de la izquierda, porque el verdadero grado de civilización no se mide por cómo se protege a los más necesitados, a los más débiles, ¿ya? Y decir que es una solución equilibrada, dar derecho a que se mate a ese ser humano inocente y débil, para ese ser humano no es nada de equilibrado, es absolutamente radical. Para la mujer también, y normalmente después tiene consecuencias negativas, ¿eh? A veces en su salud física, muchas veces en su salud mental. Entonces yo creo que eso, como se ha dicho, si se cree de verdad en defender a la mujer, en creer en ella, en respetar la igualdad, no se puede legislar esto como un mal necesario. Se subestima a la mujer, se subestima la violencia que significa el aborto, ¿eh? Más que estar protegiendo sus derechos, parece que se estuviera, no sé, protegiendo los derechos de las multinacionales que han hecho del aborto un negocio. Por eso creo que esta legislación, este proyecto es profundamente injusto. Gracias. Muchas gracias, profesora Magdalena Osandón. Le doy la palabra al abogado profesor de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Mauricio Reyes, hasta por 15 minutos. Le voy a avisar cuando le queden 2. ¿Podría compartir pantalla porque tengo una presentación de PowerPoint? Sí, por supuesto, le habilitamos ahora. Muchas gracias. Perdón, ¿están viendo la pantalla compartida o no? No. Aún no, Mauricio, pero ya está habilitado para compartir pantalla. Muchas Ahí gracias. Sí. Ahí sí. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, a la comisión les quiero dar las gracias por invitarme. Tengo algunas ideas que les quiero comentar acerca de la prohibición penal del aborto como mecanismo de tutela jurídica del interés constitucionalmente protegido de la protección de la vida del que está por nacer. Ahora, quiero hacer ciertas advertencias. En esta presentación yo no me voy a pronunciar acerca del estatus moral del feto, que es un asunto moral de la primera importancia y que es intelectualmente muy problemático. Yo entiendo que acá nosotros tenemos visiones muy diferentes. Por ejemplo, digamos, mi visión es radicalmente distinta a la que sostiene la profesora Osandón. Yo creo que ambas, por lo menos a mí me parecen respetables, pero preferiría no debatir sobre ese tema en este momento. Yo lo que quiero es debatir acerca, o mejor dicho, comentar acerca de lo que logra la prohibición del aborto, la prohibición jurídico-penal del aborto. Como nosotros sabemos, el derecho penal tiene como propósito la protección fragmentaria y subsidiaria de bienes jurídicos, es decir, de intereses que son importantes para el individuo o para la colectividad. En este caso, la protección de la vida del que está por nacer, que está establecida en nuestra actual Constitución como un mandato dirigido al legislador para proporcionar una protección óptima a la vida del que está por nacer, por supuesto que considerando los intereses que pueden estar en conflicto en el caso del embarazo no deseado. Sin embargo, existen diversos mecanismos de protección.
Uno de los cuales, por supuesto, es la amenaza penal, es decir, digamos, la prohibición jurídico-penal por medio de la amenaza de pena de la conducta que constituye, digamos, el aborto. Y lo que promete la amenaza penal, o lo que debiera cumplir para ser constitucionalmente legítima, es efectivamente proteger a la vida en gestación de manera eficaz. Lo que debiera haberse reflejado eventualmente en una disminución del número de abortos. Yo en esta presentación les quiero mostrar evidencia comparativa en base a 2 estudios que he seleccionado y que son estudios recientes acerca de la incidencia del aborto a nivel mundial versus el estatus legal que tiene el aborto en cada país, en cada país, por supuesto, y asimismo otro estudio que correlaciona el estatus legal del aborto con la proporción de abortos que se realizan sin condiciones de seguridad para la mujer embarazada. Ahora, en primer lugar, nos tenemos que preguntar si es que existen efectivamente menos abortos por el hecho de que el aborto esté jurídico-penalmente prohibido. La respuesta, a partir de este estudio del Instituto Guttmacher, con sede en Nueva York, nos dice que el principal elemento que lleva a que haya una tasa abortiva comparativamente más alta es el grado de desarrollo socioeconómico de los países, siendo las tasas más bajas correspondientes a aquellos países que tienen ingresos altos, mientras que las tasas de aborto más elevadas se encuentran en los países de ingreso medio, y más bajas todavía están más bajas que las tasas de países de ingreso medio están aquellas que corresponden a ingresos bajos, esencialmente porque no hay disponibilidad en general de aborto seguro o inseguro. Y esto, por supuesto, está muy vinculado a al embarazo no deseado. Específicamente, ¿a qué tantos embarazos no deseados por mujer hay? Y acá, por ejemplo, podemos ver estos datos que van desde el año 2015 al 2019 y que corresponden a embarazos no deseados al año, por cada 1000 mujeres que se encuentran en el grupo etario entre 15 y 49 años. Podemos ver acá que en los países de bajos ingresos son 93 por cada 1000 mujeres. En los de medios ingresos son de 66 y en los de altos ingresos son de 34. Es fácil explicar por qué, por supuesto. Básicamente porque los países de altos ingresos son países en que existe una mucha mejor educación sexual y se ha dado a la mujer se la ha empoderado, por decirlo así, con mecanismos anticonceptivos y también con educación sexual. Mientras que en países de menores ingresos generalmente existen estructuras opresivas de tipo patriarcal que impiden que se abran paso los procesos de emancipación de la mujer que son tan característicos del mundo desarrollado. Y sin embargo, nosotros podemos ver acá que la tasa de abortos en los países de altos ingresos es incluso menor en proporción a la tasa de embarazos no deseados que la que existe, por ejemplo, en la de ingresos medios, en los países de ingresos medios. Y eso se debe en gran medida a que el estigma asociado con la maternidad fuera del matrimonio o con la maternidad prematura o no deseada está cada vez menos presente en aquellos países en que hay procesos avanzados de emancipación de la mujer. Mientras que en países que están vinculados a estructuras patriarcales muy rígidas, la mujer es impulsada mucho más al aborto y por lo tanto, por no ver su estatus social disminuido o porque no se produzca, por ejemplo, una muerte social, tienden a acudir más al aborto que en países en donde la maternidad es acogida con mucha mayor comprensión, con más ayuda, y la mujer está mucho más empoderada con medios que le permiten sobrellevar un embarazo que no desea.
Por lo tanto, en esos países de ingresos altos hay menos mujeres dispuestas a terminar sus embarazos mediante el aborto que en países de ingresos bajos. Ahora, en cuanto a las distintas regiones, nosotros podemos ver, por ejemplo, que América Latina, que es un continente que se caracteriza especialmente por tener legislaciones de aborto tremendamente restrictivas, la tasa de aborto entre los años 2015 y 2019 es de 32 abortos por cada 1000 mujeres al año, según este estudio. Mientras que en países como los países de Europa y América del Norte, que son países muy desarrollados, con un grado de emancipación de la mujer mucho más alto, pero también con legislaciones sustancialmente más permisivas y que establecen sistemas de plazo, algunos bastante más liberales que el que se plantea por este proyecto de ley, la tasa de aborto llega a ser solamente de 17, habiendo experimentado en alrededor de 20 años un descenso del 63%. Con esto yo no quiero decir que permitir el aborto vaya a generar automáticamente una disminución de los abortos. Eso sería falaz. Lo que sí quiero decir es que no hay una correlación clara entre la prohibición del aborto y la tasa de aborto. Por supuesto, eso no obsta a que pueda haber otra clase de argumentos para prohibir penalmente el aborto, pero desde el punto de vista preventivo es poco sostenible desde el punto de vista estadístico, que la prohibición del aborto genere un incremento en la protección del bien jurídico que llegue a compensar los males que produce el aborto prohibido. Acá podemos ver, por ejemplo, muy gráficamente las tasas de aborto por región, siendo estas que están en celeste tasas más bien intermedias, como en el África subsahariana y América Latina. Podemos ver también, acá en azul más oscuro, que el norte del África y el Asia occidental tienen tasas de aborto bastante más elevadas. Y eso dice mucha relación con el hecho de que estamos frente a estructuras patriarcales muy opresivas que llevan a que las mujeres necesariamente tengan que ocultar embarazos que han tenido fuera del contexto, digamos, conyugal. Algo similar ocurre, por ejemplo, en el Asia Central y en el Asia Oriental, con excepción de los países de altos ingresos. Y podemos ver acá las tasas regionales de aborto en los países de altos ingresos de Europa y América del Norte, bastante bajas comparativamente. Ahora, en cuanto al estatus legal que tienen los diversos países, nosotros podemos ver, por ejemplo, que si es que descontamos la India y la China, los abortos, si es que son completamente legales, no completamente legales, básicamente si es que hay un sistema de plazo con indicaciones suplementarias como los que existen en Europa y en Estados Unidos, la tasa de aborto es de 26 abortos por cada 1000 mujeres. En el mundo, digamos, en que el aborto es gruesamente legal, es decir, si es que existe un sistema de plazo o bien un sistema de indicaciones, digamos, de carácter socioeconómico. Mientras que en aquellos países en que el aborto está permitido, pero solamente para preservar la salud de la mujer, como es en parte, digamos, la legislación chilena, la tasa de aborto es bastante más alta, es de un 36 versus un 26. Con esto no quiero decir que despenalizar el aborto vaya a tener como consecuencia una disminución de la tasa de aborto. Lo que sí quiero decir es que no hay una relación entre la despenalización del aborto o la subsistencia de la prohibición penal del aborto y la realización de un menor número de abortos. Sin embargo, la prohibición penal del aborto sí genera efectos que son esencialmente negativos, porque si bien la prohibición penal del aborto no evita que las mujeres que han decidido abortar traten de acceder a servicios abortivos,
Lo que sí hace la prohibición penal del aborto es que lleva a que el aborto sea realizado en condiciones de clandestinidad y que sea un aborto inseguro en los términos de la Organización Mundial de la Salud. Conforme a dicha organización, existen esencialmente tres clases de aborto en función de la seguridad. En primer lugar está el aborto seguro, que es aquel que es realizado por un profesional competente y por medio de un mecanismo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar tenemos el aborto inseguro, o simplemente inseguro, less safe es el término en inglés, en que una de las dos condiciones falla. Y finalmente tenemos los abortos más inseguros, que son aquellos en que fallan ambas condiciones. Es decir, en que el aborto no es realizado por una persona profesionalmente capacitada para ello y no se realiza conforme a un método seguro de los definidos por la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso, también hay una correlación bastante elevada entre el ingreso del país y la seguridad del aborto. Y también hay una correlación muy elevada, y esto creo que es lo más importante, entre el estatus legal que tiene el aborto y el nivel de seguridad que tiene el aborto. Por ejemplo, en los países en que el aborto es legal, es decir, el aborto conforme a un sistema de plazo o de indicaciones socioeconómicas complementario a ese sistema de plazo, la proporción de abortos que son seguros, es decir, que se hacen por un profesional habilitado y conforme a un procedimiento correcto, es de un 87,4%. Mientras que si es que el aborto está restringido, como en el caso de Chile y el caso en general de los países de América Latina, y está por lo tanto permitido solamente para salvar la salud o la vida de la mujer, entonces la proporción de abortos seguros es de un 25,2%, que básicamente nos deja alrededor de un 75% de abortos que no se realizan en condiciones de seguridad, y no hay que ser ningún genio ni ningún especialista en estadística para darse cuenta de que la realización de abortos inseguros genera males adicionales a cualquier mal que pueda generar el aborto en sí mismo, puesto que el aborto no solamente se realiza de cualquier forma, sino que se realiza en condiciones sanitariamente deplorables. Lo que significa... Para que vaya cerrando, que cumplimos el tiempo. Voy a... sí, una última cosa. Lo último que les quería decir es que el nivel de ingreso acá no es tan importante, porque si vemos, por ejemplo, en el África del Sur, Sudáfrica, Namibia, en que el aborto es legal, la tasa de abortos seguros es de un 73,5%, mientras que si vemos, por ejemplo, en América del Sur, la tasa de abortos seguros es de un 25%, y en Europa, perdón, y en América Central, donde la legislación es todavía más restrictiva, es de un 18%. En consecuencia, yo creo que la prohibición penal del aborto, al margen de cuáles sean razones adicionales, éticas, para, digamos, que subsista o no, no logra lo que promete, que es disminuir la tasa de aborto, y por otra parte, lo que sí hace, y de manera muy categórica, es que precariza el aborto y genera condiciones de inseguridad intolerables para las mujeres que buscan acceder a servicios abortivos. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Quería pedir la unanimidad para extender 15 minutos para que pueda exponer la última expositora. Okay, muchas gracias. Entonces le doy la palabra por último, por los últimos 15 minutos restantes, a la abogada de la Universidad de los Andes, a la señora Tatiana Vargas. Honorable presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, honorables miembros de la comisión, todos, muy buenas tardes. Por la invitación, yo también me dedico a la vía penal. Ponderación, decía la profesora Sarmiento. Cero protección, decía la profesora Oxandón. Tienen razón. ¿Qué precio tiene la vida?
¿Tiene precio? ¿Con plazo? Veo en el mensaje del proyecto, y he escuchado mucho decir, que las mujeres somos castigadas penalmente, que este proyecto es para que no nos peguen. Eso no es verdad. Todas las situaciones que nos afectan están contempladas en la ley. Código penal, código sanitario. La profesora Sarmiento expuso ya muy bien el modelo de aborto que tenemos desde 2017 con las 3 causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto, violación. Tanto así que expuso las problemáticas que habrían con este nuevo proyecto. Pero eso no es todo. Hay defensas genéricas para todas. Miedo, fuerza, presión, perturbaciones psicológicas, todas ellas son eximentes de responsabilidad. Además, no es aborto, sépanlo bien, no es delito de aborto cometerlo por culpa, imprudencia, descuido, tampoco lo es por omisión. ¿Qué es lo que es aborto en verdad? Solo el aborto se castiga por acción y doloso. Es decir, causar maliciosamente el aborto, matar deliberadamente al no nacido. Yo les pregunto, ¿por qué la vida de un no nacido no importa? Hace un tiempo escuché a un conocido abogado hablar a propósito de la pena de muerte, decir y explicar 2 ideas básicas, lógicas, no jurídicas, esto es lógico, decía él. Una, la protección del más débil, y la segunda es que la pena de muerte al homicida es un contrasentido, no es una señal ilógica. Claro, si digo que es malo matar, lo voy a matar. Ese abogado tenía razón, pero olvidó un punto importante. El homicida es culpable. La pena de muerte y los problemas de la pena de muerte son otros, no la legitimidad. El error, es decir, que matemos a un inocente y que es irrevocable. No puedo volver atrás, no hay nada que hacer. Aquí, en la muerte de un no nacido, en el aborto, ocurre lo mismo, ¿no? Hay error, nos podemos arrepentir, nos podemos equivocar, y es irrevocable. Como también decía la profesora Sandón, no podemos hacer nada, escúchelo, nada. Pero además se suma algo fundamental. Es además inocente. Les reitero la pregunta, o la preciso. ¿Por qué la vida de un no nacido inocente no vale? El primer país que introdujo la ley de aborto libre, Unión Soviética, 1920. El primer país en América Latina, Cuba, 1965. Y hay muchos países, ¿no? Muchos países con población envejecida, con pirámides invertidas, pero además con muchos problemas para las mujeres. Daños para las mujeres, daños cervicales, esterilizaciones, nueva violencia. Muchos países vienen de regreso. Además, esta despenalización, esta libertad, esta idea de aborto libre está ligado a un derecho al aborto, como bien decía la profesora Sandón. ¿Qué significa este derecho al aborto? Obliga al Estado, escúchenlo bien, obliga al Estado a que nos den y accedan todas las herramientas posibles para acceder a este derecho al aborto, es decir, derecho a matar a un inocente. Exigible y con costos. ¿Qué estamos exigiendo? ¿Dónde estamos dirigiendo los recursos? Pues bien, aunque este no es un tema solo jurídico, el Tribunal Constitucional ya se pronunció y dijo que la vida sí importa. La vida del no nacido sí importa. Y bueno, ya que la profesora Sarmiento también recordó, considerando el Tribunal Constitucional, yo creo que es importante recordar otros, donde está zanjado el tema. Fíjese bien, cortito, ¿cómo se observa? El proyecto de ley, a diferencia de lo sostenido por los requirentes, no desprotege al que está por nacer. En primer lugar, porque sigue habiendo delito de aborto.
En segundo lugar, porque el proyecto solo libera de reproche penal en 3 causales. En tercer lugar, porque las causales están sometidas a estrictos requisitos que no dependen solo de la voluntad de la mujer, pues exigen un diagnóstico médico. Finalmente, porque el proyecto no deroga ni modifica el conjunto de disposiciones legales de todo tipo que buscan proteger al que está por nacer. La vida, no estamos hablando de personas. Importa. No cargar a la mujer con todo, nueva violencia. No miremos países, decía el profesor Reyes, no podemos hacer una correlación entre la permisión o la prohibición del aborto y el número de abortos. Porque revise también otros datos y muchos datos de muchos países donde se registran muchísimos más abortos que nacimientos. Por ejemplo, Groenlandia desde 2013 se registran 700 nacimientos, 800 abortos por año. Miremos a Noruega, en cambio, viene de vuelta. Y como bien imagino que saben, en junio de 2019 se aprobó la primera restricción del aborto en 4 décadas, 40 años, la primera restricción del aborto selectivo. Altos costos para la salud, altos costos para la vida. ¿No sería bueno redirigir los recursos para la vida? ¿Y por qué no? Para las pensiones, sobre todo las mujeres. Yo los quiero invitar a proteger la vida de todos, sin distinciones. Y no caer o no llegar a esas lamentables consignas como Black Lives Matter, All Lives Matters. Porque toda vida importa, las mujeres estamos protegidas y no es verdad que no haya pena en todas las situaciones que nos afectan. El motivo del proyecto, el mensaje, la causa, no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. No vamos a alcanzar a dar tiempo para hacer preguntas. Lamentablemente nos extendimos mucho en los puntos varios. Pero bueno, nos quedan hartas sesiones donde podremos ir dando los debates y hacer los puntos que estimemos pertinentes. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.